Gloria a Dios. Alabemos a nuestro Rey. Él es Dios. Toda nuestra vida debe alabar al que vive. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, exaltar al que vive, a Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, yo le voy a ocupar 5 minutos. Quiero dejarle esta enseñanza en esta noche y luego vamos a meditar sobre esto en nuestras casas, durante la semana, meditar sobre esta palabra. ¿Amén? Todo eso es 100 minutos. Le ocupo 1 minuto, prometo. Minuto nomás. Vamos a Hebreos 11. Qué hermoso tiempo del Espíritu, ¿verdad? No, parece que no fue. Parece que no fue. Ya no le quedó voz, me parece. Eso es el problema. Gloria a Dios. Hebreos 11. Leo versos 24 y 25. Todo este capítulo es interesante. Todo el capítulo. En este capítulo tenemos distintos personajes. Tenemos distintos personajes en condiciones diferentes. El ser humano, cada uno es un universo. No todos son iguales, no todos reaccionan iguales, no todos tienen la misma expectativa, no todos tienen las mismas realidades, no todos tienen los mismos sentires. En esta semana el pastor Pablo tuvo en su programa un tema muy interesante acerca del dolor. Y yo creo que yo pasé a Pablo un montón de WhatsApp, tenía el de parte mío, yo lo acribillé de WhatsApp mientras escuchaba. El tema es que cada una de estas personas tuvieron dolor y tuvieron experiencias. Todo lo que se explicó y todo lo que quizás usted pueda explicar o un profesional pueda explicarle a usted acerca del dolor y de las vivencias que le producen a usted como un shock, o lo paralizan, o lo activan. Lo cierto es que, como cada uno es un universo, yo puedo, desde la visión del hombre, yo puedo hablar de lo que es lo técnico. Yo puedo expresarle en esta noche, después de tantos años de estudiar la Escritura, yo podría hablarle de toda la Escritura y estar horas y horas esta noche hablándole de la Escritura, con un conocimiento intelectual. Lo cierto es que el tema es lo que dice Dios. Usted dice, pero pastora, la Escritura, sabemos que es la palabra de Dios. Si usted escucha mucha gente, muchos predicadores a través de la internet, muchísimos. Usted puede escuchar muchos pastores, pero ninguno le van a conocer como yo le conozco a usted. ¿Sabe? Y yo puedo desarrollarle a usted pueden venir y se puede desarrollar temas espectaculares, pero ¿sabe una cosa? Ninguno le conoce a usted.
Y yo en esta noche no puedo ponerlo a usted en la bolsa de todos como una bolsa de gato. No puedo decirle a usted que usted es igual a ese, a ese. Por lo tanto, mi trato para usted sea diferente. Pues es un universo, son personas, con un mundo, con una característica. Y ante circunstancias determinadas uno va a reaccionar de una manera, otro de otra y otro de otra. Entonces la lógica de la persona es una cosa, la lógica de la ciencia es una cosa, la lógica de la filosofía es una cosa, pero la lógica de Dios es otra. Entonces esto me lleva a una realidad, es a ese conocimiento de Dios íntimamente y el conocimiento de la persona. Usted puede convivir con una persona en un matrimonio años y no conocer a esa persona. Usted no sabe, usted no conoce a esa persona. Es trabajo, es tiempo, es dedicarle, es escucharla, es observarla, es mirarla, es oírla, es atenderle. Entonces usted llega a conocer a esa persona. De la misma manera es con Dios, igual. Por lo tanto, yo no puedo a usted tratarlo de una manera generalizada con respecto al dolor, porque cada uno es un universo. De tal manera que todo este capítulo 11 de Hebreos es muy interesante, porque son personas como usted y como yo. Convivencias diferentes, pero cada una de ellas es un universo. Pero sí hay una cosa que las unifica, como en esta noche acaba de suceder. Es el Espíritu Santo de Dios. Hay una cosa que los unifica, esa experiencia en Cristo. El haber aceptado a Jesús por la fe en el corazón, que cambia las vidas. Esta semana estuve hablando con dos jovencitas y le hablaba, ellas me planteaban la preocupación por los jóvenes. Dos jovencitas, una muy jovencita y otra más o menos. Y me planteaban la gran preocupación de los jóvenes. Lo cierto es que ellas abrieron su corazón y fueron muy auténticas, me gustó. Fueron auténticas, y algo que me gusta es eso, hermano. Auténticas. Me dijeron, esto pasa y esto nos pasa. ¿Y sabe qué? La realidad del ser humano es esa. Y yo dije, ¿saben una cosa? El problema aquí es que hay ausencia de Cristo en los corazones. Porque cuando hay un cristiano, que por eso se llama cristiano, aquel que acepta a Cristo por la fe en el corazón, y hay un cambio sustancial de vida. Estoy preparando un tema que le va a ocupar a usted seguramente toda su atención, pero le va a servir para su vida diaria y le va a servir para especialmente en estos tiempos. La realidad es que Cristo en el corazón cambia sustancialmente la vida. Yo me tengo que replantear si sigo en la misma, si sigo lo mismo. Cristo no está ahí, Cristo cambia sí o sí las vidas. Y lo une a usted
en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Lo une. De tal manera que ya sean los jóvenes o los adultos, los une en una amistad cristiana. Y cada uno es importante, no los que me gustan a mí, los que están dentro de mi categoría. No, hermano, cada uno es importante. Porque usted comprende, llega a ese conocimiento de lo que significa el cuerpo de Cristo. Y si yo desecho a alguno, estoy en problemas. Si digo que tengo a Cristo, pero este lo saco y aquel lo saco y aquel lo saco, estoy en problemas. Pues estoy mutilando el cuerpo de Cristo. Estoy en serios problemas. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con estas cosas. En todo caso, no digamos que somos cristianos. Todos estos hombres que aparecen en esta lectura de la fe, son seres humanos como usted y como yo, diferentes, pero los unía un mismo espíritu. Y cuando usted lo une el mismo espíritu, lo primero que aparece es la obediencia. Pero déjeme leer el versículo 24 y 25. Solamente voy a tomar uno especialmente y luego finalizo con uno pequeñito. Pequeñito no por la categoría de la personaje, sino por lo que yo quiero hablar, nada más. Versículo 24 y 25, por la fe Moisés. Se dio cuenta, voy a hablar de Moisés, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Agarre esos dos textos, son tremendos, como dirían los chicos para hacer chocolate. El primer versículo dice, por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y el segundo dice, escoge, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que distingue a estos dos versículos, lo que suena muy fuerte en estos dos versículos es la temporalidad. Moisés elige ser maltratado con el pueblo de Dios, con los hermanos, con todos los santos, que gozar de los deleites temporales, dice acá, del pecado. ¿Y qué es temporalidad? ¿Qué es la temporalidad? Es relativo a aquello que forma parte de un mundo material, es decir, todas las cosas mundanas, las cosas seculares que no tienen asociación con lo divino. Es una de las definiciones de la temporalidad, pero es la definición que corresponde a este texto sobre la temporalidad. Este maravilloso capítulo 11 del libro de Hebreos, muchos lo llaman el catálogo de los héroes de la fe. A mí no me gusta ponerlo como un catálogo, ni me gusta ponerlo como el libro de los hombres de la fe. Quiero examinar con usted la fe. Lo que la fe hizo en la vida de los hombres y mujeres en todos los tiempos y bajo distintas circunstancias, desde las puertas del mismo jardín del Edén hasta el momento presente.
el momento en el cual usted interactúa y de alguna manera acá le voy a decir dos cosas que lo voy a introducir a ese tema que les voy a traer en breve. La fe que interactúa desde el mismo jardín del Edén, desde la misma puerta del jardín del Edén. Allí en el Edén estaba Adán y Eva gozando de los beneficios extraordinarios de Dios en un ámbito perfecto, ideal, perfecto. Si hablamos de perfección, era la perfección. Cuando entra el pecado allí en la vida de estos dos hombres, Adán y Eva, lo primero que aparece es esos sentimientos, esa vivencia que no la tenían hasta aquí. El miedo, la desnudez, que no la habían vivenciado porque era un ámbito perfecto, por eso no pudieron seguir en ese lugar y fueron echados de ahí. Y en el caminar ellos encuentran aparecen otros sentimientos como el odio, las envidias, y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, el caminar de los hombres que desarrollan sus vidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, usted va a ver que van apareciendo distintos sentimientos que el hombre no lo tenía en esa perfección en el Edén. Y entonces lo que comienza a ver es una proyección del pecado hasta llegar a ser un hombre de pecado. Ahora no eran algunos sentimientos, no. Ahora estaban todo lo que tenía que ver con la característica del hombre de pecado. Pero cuando llega Cristo, ahí es donde se traza esa línea divisoria extraordinaria. Y ahí comienza el cambio. Y en Cristo Jesús podemos comenzar la vida, porque esa proyección de la vida de pecado lleva a la muerte, porque Adán y Eva murieron en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero ahora en Cristo Jesús, el espíritu y el alma resucitan, y luego en esa proyección de vida en Cristo Jesús va a resucitar el cuerpo. Por eso es tan importante, hermano, que yo me asegure tener a Cristo por la fe en el corazón y dejar ya de jugar al cristianismo. Porque si yo tengo a Cristo, hay ya en mi ser interior, o sea, en mi espíritu y en mi alma, ya está la resurrección. Falta el cuerpo, que ese cuerpo glorificado después es un proceso. Ya se los voy a explicar. Pero ya voy a la vida, a ese hombre espiritual. Y en ese proceso vienen a este nuevo hombre la paz, la paciencia, la templanza, la benignidad, la esperanza. Vivimos en un mundo donde se interactúa con la muerte. Siglo XX eso no existía. Había cada tanto, sí, la gente se moría como todo el tiempo, como en todos los tiempos, pero hoy se interactúa con la muerte. Es lo más común, matan a uno, el otro se suicida, las pestes y lo demás, las guerras. Muerte, 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 muerte. Y eso establece en el hombre de este siglo la desesperanza. Ese hombre de pecado.
Pero el hombre espiritual, el que tiene a Cristo por la fe en el corazón, va siempre a establecer vida y nunca va a interactuar con la muerte. El Señor Jesús dice: yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Entonces, hermano, usted va a comenzar a interactuar de verdad con la vida cuando usted recibe a Cristo por la fe en el corazón. Estos hombres, Moisés, por fe, alcanzó la salvación. Por la fe miró como viendo a ese invisible, como viendo, allá estaba lejos. Él sabía de Cristo. Y entonces rehusó interactuar con el hombre de pecado para sufrir la persecución y las burlas y el desprecio del pueblo de Dios. Por la fe Moisés escogió, decidió, aceptó dejar los deleites temporales del pecado para aferrarse a esa vida y a esa vida de eternidad. Dice el doctor Campbell Morgan, dice lo siguiente: la vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que estar iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por la desesperación. Y hoy, hermano, déjeme decirle que se interactúa con la desesperanza, porque hay una interacción con la muerte. Y en esta actividad del amor, de la esperanza, se pone en acción el amor de Dios. Porque el amor tiene que ser practicado en comunión, en compañerismo. No me digas que amás a Dios y despreciás a tus hermanos. No me digas que amás a Dios si lo desangrás a tus hermanos. No me digas que amás a Dios cuando despreciás. Porque blanco, rubio, amarillo, azul, gordo, flaco, lo que sea. No me digas que amás a Dios. No me digas que Dios está en que Cristo está en tu corazón. Cuando uno considera la vida de estas personas de fe, uno se da cuenta que la fe es una joya. La fe es importantísima. La fe es una joya como un diamante, que uno la coloca en un estuche y la contempla. La fe, en definitiva, no es algo que uno exhibe en una rutina o en una vitrina. La fe se apoya en la palabra de Dios y es acción. Nos trasladamos en el tiempo unos cuantos años, ¿no?, para ver a Moisés. En la época en que los israelitas eran esclavos, porque eso era lo que era esta gente. Eran esclavos en este país de Egipto. Y Moisés representa esos sacrificios de la fe. El versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. No le temieron, le creyeron a Dios.
Moisés tenía padres cristianos, padres piadosos, que estaban dispuestos a ocupar una posición a favor de Dios. La fe de ellos estuvo implicada en el mismo nacimiento de Moisés. Por eso acá dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Así que podemos ver esa fe en acción en la vida de Moisés. Fue criado en el palacio de Faraón. De hecho, él iba a ser el próximo Faraón. Pero él dijo, no. Porque Moisés tuvo fe y eligió la opción correcta. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso, precioso. Entonces aquí alguien más que Abraham, como lo llamamos el padre de la fe, Abraham, alguien más que Abraham vio el día de Cristo y se alegró en esa experiencia. Lo vio y se gozó en Cristo Jesús. Moisés tuvo fe para actuar, vaya si la tuvo, lo que tuvo que desarrollar en su vida. Tuvo fe, porque la fe te lleva a la acción. Muchos suelen decir, yo creo. Pero ¿sabe una cosa? Déjeme decirle, no hacen nada. Y permítame insistir en que la fe se revela a sí misma en la acción. Dios no te salva en tus muchas obras. La fe es la que salva y produce obras, no tus obras. Por lo tanto, Moisés dejó a Egipto, no temiendo, dice el texto, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me gusta eso. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destruir a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe celebró a Cristo. Por la fe creyó en la obra de Cristo. Por la fe creyó en la sangre derramada de Cristo para salvarnos. Hoy día creemos en Jesús, que ya vino, que ya derramó la sangre. Esto es anterior, Moisés como viendo esa cruz de lejos, pero nosotros la dejamos atrás a la cruz. Pero ahora tenemos el camino hacia adelante, es la venida de Cristo a buscar a su iglesia y todo lo que viene ahora. El Cristo, el Jesús Cristo, el Cristo victorioso. Y vemos como viendo al invisible, pero le vemos al Cristo victorioso, al Cristo glorioso, y le vemos y digo, gracias Señor, porque por tu obra yo puedo ser salva. Y lo creo y acciono en función de esto. Vivo en función de esta realidad, de esta transformación de mi vida. La vivo en la vida de un hombre de pecador a una vida en el Espíritu. La vivo de una mujer pecadora a una vida en el Espíritu. Un ser que ama, un ser que tiene paz, un ser que tiene esperanza, un ser que es alumbrado por Jesucristo el Señor.
Moisés tuvo fe para obedecer. Hay que tener fe para obedecer. Me cuesta. Y a veces hay amistades que son necesarias cortarlas. De cuajo, no jugar, seguir jugando al amiguito. Cuando Dios te dice, no va, cortá esa relación, porque es la única manera que vas a bendecir. Cuando vos cortás y no seguís unido a ese pecado, a esa gangrena, seguís y prendido ahí, vas a terminar muerto, espiritualmente hablando y quizás físicamente. Cuando Dios te dice, tenés que cortar ahí. Y no, pero yo lo quiero, yo la amo, a mí me gusta, y que es mi pariente, que es mi amigo. Y Dios te dice, no va. Para poder bendecir, a veces hay que cortar, hay que operar para poder bendecir y sacar la pus. Se necesita obediencia. Pero para obedecer, tengo que marchar en fe, creer que ese accionar de mi vida en fe va a obrar la liberación y la salvación. Dios le dijo que hiciera algo y lo hizo. Y esto fue muy ejemplificado en la vida de este hombre llamado Moisés. Él abandonó los placeres de Egipto, salió hacia el desierto, regresó para liberar a su pueblo. Y esto fue una gran demostración de fe para obedecer a Dios. Y entonces el versículo 29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, pobrecitos de ellos. Había un hombre de fe. Donde hay un hombre de fe, hermano, ¿la fe de quién vimos aquí? ¿Fue la fe de los israelitas cuando vieron al faraón y a sus carros de guerra venir contra ellos? De hecho, se quejaron contra Moisés. No, hermano, fue la fe de ese hombre llamado Moisés que hizo posible. Le creyó a Dios y accionó. Yo creo que hemos cometido un error, decían la gente al salir de allí. Y lo manifestaban, en la Escritura está manifestado. Pero este hombre siguió adelante. Él se acercó al borde del agua, golpeó con aquella vara, y fue aquella fe por las cuales los israelitas pudieron cruzar ese Mar Rojo hacia la otra orilla. Y entonces, dice el texto, cantaron la canción de Moisés. El pueblo se identificó con Moisés, pero fue la fe de Moisés. Termino en el versículo 30. Tenemos otro hombre llamado José. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Yo lo que encuentro acá es una vigilancia de la fe. Yo creo que si usted se hubiera encontrado con este hombre, Josué, al 5.º día de marcha, usted hubiera abandonado. Hubiera dicho, estamos más locos. ¿Qué estamos haciendo? ¿No podemos ser más ridículos? No podemos ser más ridículos que dar vuelta como locos. 5 vueltas, déjame jorobar, no pasa nada. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No le pasó a usted más de una vez? No, si yo los miraba recién parecía ver cuál más loco era.
Pero, hermano, muchos quizás abandonaron. Pero no, yo más vueltas no doy. Y quizás muchas veces usted tuvo que dar 2 pasos más, pero no los quiso dar. Porque dijo, no tengo resultados. Yo no voy a llegar tan lejos. ¿Qué estoy haciendo algo tan carente de sentido común? Y quizás a este hombre le decía, pero usted es un general, tiene una gran capacidad de estrategia militar, pero parece que ahora está medio tocadito. Usted no está usando la inteligencia. ¿No te dijeron eso a veces vos, que sos tal? Pero ¿qué haces? Tú como lo loco está aquí. ¿Se imagina si vienen algunos de sus amigos y lo ven acá? Y él le hubiera respondido, usted ha olvidado que yo he visto al capitán del ejército del Señor. Y él me ha dicho que el puesto de mando no está aquí en mi tienda de campaña, sino el puesto de mando está en el cielo. Está en el cielo. Y yo llegué a la conclusión de que no soy un general, sino sencillamente un soldado raso. Y en consecuencia tengo que recibir mis órdenes de Él. Y Él me ha ordenado que marche con mi ejército alrededor de la ciudad. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo la estrategia divina. Hermano amado, mi pregunta es, ¿qué estrategia es la que usted sigue? Porque lo vemos a Josué, la ilustración, esa vigilancia de fe extraordinaria de creer a esa estrategia de Dios. Aquel general Josué aprendió la lección. Déjame decirte algo, hermano. Más vale que aprendas cuanto antes la estrategia de Dios. Más vale que la aprendas cuanto antes. Yo pensaba recién, Señor, yo estoy aquí en la comunión de los santos. ¿Qué si vienes hoy a buscar mi alma? ¿Cómo estoy yo parada contigo? ¿Se lo preguntó usted? En un mundo a punto de estallar, hermano. No hay que ser demasiado inteligente para verlo. No hay que tener la gran revelación para verlo. Lo que sí nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿estoy yo parada en esa estrategia de Dios? ¿Estoy yo parada en Cristo Jesús? ¿He rehusado gozar de los deleites temporales del pecado para gozar con el vituperio del pueblo de Dios? Pero que sé ciertísimamente que es esa estrategia de Dios para vencer, para tener vida y vida abundante. ¿Qué voy a escoger? ¿Qué vas a escoger, hermano? ¿Qué vas a escoger, jovencito, jovencita? ¿Qué vas a escoger? Yo ya no sé más cómo hablarle a los jóvenes, ¿Qué vas a escoger vos, que sos adulto, que sos un papá, que sos una mamá, que sos un esposo, que sos una esposa, que sos un abuelo, que sos una abuela? ¿Qué vas a seguir con tu vida?
¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a seguir en el lamento de tu vida? Levántate, tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. ¿Vas a seguir con la lógica, tu lógica, o vas a entrar en esa lógica bendita de Dios, mi Padre Celestial? Esta noche hemos orado, hemos ministrado al Espíritu. Ponte de pie, por favor. Pero no quiero que te vayas de este lugar sin hacerte esta pregunta. Sin hacerte esta pregunta. ¿Qué lógica vas a seguir en tu vida? Escúchame bien, y escúchame bien lo que te digo. Te parecerá muy fuerte lo que te voy a decir, pero no te atrevas a tener en menos lo que en esta noche acabas de escuchar. No te atrevas a tener en menos lo que esta noche acabas de escuchar. Hermano, Cristo es real, Dios es real, y Él todavía está al control de este mundo. Mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasarán los días, pasarán los tiempos, y si acuñas esta palabra en tu corazón, te vas a acordar lo que esta pastora te dijo esta noche. Un día te vas a acordar, ya no está la pastora, pero recuerdo lo que ella dijo aquel día. Mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Sé una mujer, sé un hombre espiritual. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche yo te doy infinitas gracias por esta palabra. Has hablado a mi corazón. Gracias, Padre. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es poder. Y yo la abrazo en esta noche. Te bendigo, Señor, doy gloria y honra a tu nombre. Gracias por Jesucristo, mi amado Salvador. Gracias. Gracias por mis hermanos. Trae libertad en el corazón, trae libertad en el alma y en el espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mañana los esperamos a cada uno. Amén. 10 de la mañana, aquí en el templo, 18 horas. Por la tarde nos vamos cantando. Pero los jóvenes, despedimos a la gente que ha seguido la transmisión a través del canal Luz y dentro de todas sus plataformas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Mañana los esperamos también. Y a todos los jóvenes de 15 años hasta donde usted considere, se quedan aquí